Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión estaremos dando respuesta a una pregunta muy particular. La pregunta es la siguiente: ¿Dios castiga o no? Algunos, tratando de dar respuesta a esta pregunta, han caído en una contradicción, en una falsa dicotomía. Hacen comentarios y afirmaciones como dando a entender de que el Dios del Antiguo Testamento sí castiga, pero que ahora nuestro Señor Jesucristo, como es puro amor y misericordia, no castiga, cayendo en, como ya lo mencioné, en una falsa dicotomía, dando a entender, como dije, quizás de manera indirecta, quizás de manera directa, pero como que si el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro, o como que si Dios cambió. Y bueno, estaremos dando respuesta a esta pregunta. Bueno, también quiero aprovechar para darle gracias a nuestros patrocinadores, todos aquellos que nos han estado apoyando con sus oraciones, con sus comentarios de ánimo y también con sus donaciones. Les agradecemos, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos ofrecen. Y bueno, también como siempre, ¿no? Animarles a suscribirse a nuestro canal. Si no han hecho clic donde dice suscríbete, hagan clic y también hagan clic en la campanilla y escojan todas las notificaciones para que puedan recibir avisos sobre todos los nuevos videos, las nuevas publicaciones que vamos a tener en este canal. Bueno, ahora sí, mis hermanos, volviendo al tema. La pregunta es esa: ¿Dios nos castiga o no? Y algunos pareciera que tienen esta idea de que el Dios del Antiguo Testamento es uno y Dios en el Nuevo Testamento es otro. Hay que ser justos, y ellos no hablan de que haya dos dioses, no dicen que son dos dioses, pero la manera como se expresan a la hora de hablar de que Dios no castiga, a la hora de hablar del amor y la misericordia, a la hora de hablar del Nuevo Testamento, pareciera que sí están dando a entender como si se tratase de un Dios distinto en el Antiguo Testamento en comparación con el Nuevo Testamento. Esto no puede estar más lejos de la verdad. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Dios es amor, Dios es luz. Él se compadece de nosotros. Si no fuera por su misericordia, nosotros todos ya hubiéramos sido consumidos. La palabra de Dios nos enseña que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero noten que dice que es lento para la ira. En ninguna parte dice que Él no tiene ira, o que Él no castiga, o que Él no disciplina. Ahora, cuando uno escucha a estas personas que quieren afirmar que Dios no castiga, ellos pareciera que en sus mentes tienen la definición de castigo que ellos tienen en sus mentes, es como si se tratase de abuso físico. Pareciera como que si estuviesen hablando de algún padre recalcitrante, un padre intolerante, un padre que solo está viendo las fallas de su hijo para reprenderle, para azotarle. Y eso es lo primero que debemos hacer a un lado. Cuando la Biblia habla de castigo, cuando la Biblia habla de disciplina, cuando la Biblia habla del verdadero amor y la verdadera misericordia que siempre incluye la corrección, siempre incluye disciplina, castigo, no se refiere a un padre abusivo, no se refiere a un padre intolerante, recalcitrante, sino se refiere a lo que es necesario para que exista verdadero amor, verdadera misericordia, verdadera justicia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que rápido hacer a un lado las falsas asociaciones con el castigo de Dios. Cuando hablamos del castigo, de la justicia, de la ira de Dios, no estamos hablando de un padre intolerante, un padre recalcitrante que solo está a la espera de que su hijo falle para rápido azotarle. Eso sería un grande error. Debemos de afirmar las dos cosas. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios también disciplina, Dios también castiga. Por ejemplo, nosotros tenemos en mente lo que el Señor ha dicho, cómo nos ama y nos cuida. Tenemos, por ejemplo, San Lucas 12:32. El Señor nos dice: no temáis, rebaño pequeño,
porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y estas son palabras del Señor Jesucristo. Sobre la tierra y los cielos. Son palabras del Señor Jesucristo que Él nos ha dicho también: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, cada una de estas palabras han salido de la boca de nuestro Señor Jesucristo, pero también de la boca de nuestro Señor Jesucristo han salido palabras donde el Señor nos advierte a no darle espalda a Dios, a no irnos hacia el pecado. Y esto es exactamente lo que debemos tener siempre en balance. Bueno, vamos a continuación, vamos a ver lo siguiente. Como ya les dije, se nos presenta una falsa dicotomía. Se quiere poner a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios que castiga, un Dios intolerante, un Dios enojado. Y se nos quiere presentar a Dios en el Nuevo Testamento como si se tratase de un Dios casi o prácticamente distinto. Un Dios que no castiga, un Dios que no disciplina, un Dios que es pura miel, pura azúcar. Y esto es una falsa dicotomía, es una separación, es una distinción falsa. No se trata de dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque ya en el segundo siglo hubo un cristiano, hijo de un obispo, dicho sea de paso, que él comenzó a desarrollar una forma de pensar muy semejante a esto que escuchamos en nuestros días, que Dios no castiga, que ahora en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes, que ahora en este tiempo de la gracia no hay cabida para el castigo, no hay cabida para la ira de Dios. Y esto ya sucedía en el segundo siglo. Hubo un hombre que es conocido como Marción. Como les dije, él fue un hijo de un obispo. Recuerden que en los primeros siglos del cristianismo, muchos de los obispos eran casados. Había de los dos, había obispos célibes y había obispos casados. Y bueno, este señor Marción comenzó a desarrollar una forma de pensar muy semejante a la que se está volviendo también muy popular en nuestros días. Marción, de hecho, como tenía esta distorsión, esta falsa dicotomía en su mente, él terminó rechazando el Antiguo Testamento. Él termina rechazando las escrituras del Antiguo Testamento y, de hecho, él decía que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador, que él decía que es un Dios que castiga, un Dios que se enoja, un Dios iracundo, por así decirlo. Decía que este Dios era un Dios secundario, si no me equivoco la palabra que se utilizaba, un demiurgo, es decir, un Dios inferior, no el Dios altísimo, no el Dios todopoderoso, sino un Dios secundario, un Dios inferior, que era como el encargado de este planeta, por así decirlo, un demiurgo. Y él decía que en el Nuevo Testamento, ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ya se trataba del Dios más alto, del Dios superior, del verdadero Dios. Y él ponía en contraposición al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, yo sé que en nuestros tiempos no vamos a escuchar a gentes diciéndolo, explicándolo de esa manera, pero la conclusión a la que llegan es semejante, porque quieren llegar a una conclusión donde ahora en el Nuevo Testamento Dios no castiga, ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, ya no vamos a ver la ira de Dios. Y es exactamente a lo que este señor Marción, de hecho se le conoce como Marción el hereje, fue quizás el primer gran hereje en la historia de la iglesia. Llegó a sacar a muchas personas de la iglesia y creció bastante. Donde quiera que estaba la iglesia, donde quiera que estaba el cristianismo, él fue ganando muchos adeptos con su forma de pensar.
No me voy a meter mucho en la herejía de Marción, en lo que se conoce como el marcionismo. Sí les recomiendo que ustedes busquen para que vean cómo él incluso rechaza la inspiración divina del Antiguo Testamento. Rechazó varias cartas del apóstol Pablo, terminó quedándose solo con 10 cartas. Rechaza los evangelios, solo se quedó con el evangelio de Lucas y este lo mutiló, le quitó todas las partes que aludían al Antiguo Testamento, y termina con 10 cartas de Pablo y termina con un evangelio mutilado según San Lucas, para rechazar todas las demás cartas del Nuevo Testamento y evangelios, y también rechaza, por supuesto, el Antiguo Testamento. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿Dios castiga? La respuesta es sí. El Dios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento no dejó de ser Dios en el Nuevo Testamento, no cambió, es exactamente el mismo. Pero hay otro error en el que muchos caen a la hora de explicar que Dios no castiga según ellos. Ellos quieren dar a entender como que si en el Antiguo Testamento no se ve el amor y no se ve la misericordia de Dios, y que el amor y la misericordia solo vinieron hasta el Nuevo Testamento. Esto no puede estar más lejos de la verdad. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de justicia, lo vemos en las páginas del Antiguo Testamento y también lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento. Pero también el Dios de justicia, el Dios que disciplina, el Dios que corrige, el Dios que también envía su ira, lo vemos ciertamente en las páginas del Antiguo Testamento, pero también ciertamente lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento, porque es un solo Dios y Dios no ha cambiado. ¿Ok? Vamos a continuar, vamos a ver unos pasajes, hermanos. Usualmente las personas que nos quieren decir que Dios no castiga, a ellos les encanta citar pasajes como este. Está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces aquí se nos habla de la grandeza del amor de Dios. Y se nos habla de que fue tanto el amor de Dios que nos entregó a su Hijo unigénito para que muriera como un sacrificio. Y para que todo el que crea en Él no se pierda. Ya se da por sentado que si hay una perdición, si hay una condenación, si hay un castigo, si hay un juicio, si hay una ira. Precisamente por eso el mismo Dios que traerá esta ira, el mismo Dios que traerá este castigo, el mismo Dios que traerá este juicio, es el mismo Dios que nos envía a su Hijo amado Jesucristo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ven, en el mismo pasaje que muchas personas quieren usar para decir que ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia de Dios, Dios es amor y, como les digo, dicen que Dios es como si fuera pura miel, pura azúcar y todo vale. Pero en el mismo pasaje que ellos utilizan, en ese mismo pasaje se refuta la falsa premisa, porque vean lo que dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca. Hay una perdición. Muchos van a perecer, pero el que crea en Él no va a perecer. Entonces, ahí se da por sentado. La premisa de este pasaje es que sí hay una perdición. Ahora, los que citan este pasaje pareciera que olvidan todo el resto del contexto de este pasaje. ¿Qué les parece si vemos lo que dice el resto del pasaje? Porque es importante que nosotros podamos ver el contexto. Bueno, ya leímos el primer verso, ¿ok? Y ahora vamos a darle lectura al contexto. Se dice que un pasaje fuera de contexto se convierte en un buen pretexto. Bueno, vean lo que dice el siguiente versículo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. Hay un juicio, habrá un castigo. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios.
¿Ven? El que no cree, de hecho, el que rechaza la gracia de Dios, el que rechaza la predicación del Evangelio, ya está juzgado. En otras traducciones dice ya está condenado. Sigo con el verso 19. Este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Se dan cuenta? Ya en el tiempo presente hay un juicio pesando sobre la humanidad. ¿Y cuál es ese juicio? Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas, porque sus obras son malas. Esa es la razón por la que los hombres rechazan el Evangelio. Vean el verso 20. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Y vean lo que dice el verso 36. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Entonces, mis amados hermanos, aquellos que citan Juan capítulo 3, verso 16, nada más citan ese versículo donde se habla de la grandeza del amor de Dios. Pero nos quieren transmitir un mensaje a medias, un evangelio a medias. Y de la misma manera que una verdad a medias es una mentira, de la misma manera un evangelio a medias realmente no es el verdadero evangelio. El Dios de amor es el Dios que juzgará este mundo. El Dios de misericordia es el mismo Dios que juzga a los que rechazan la gracia de Dios. Y bueno, ese no es de ninguna manera, ese no es el único pasaje, hermanos, porque vean el siguiente pasaje, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No faltemos a las asambleas, como suelen hacer algunos, sino animémonos tanto más, vean lo que dice después, tanto más cuanto más cercano veis el día. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor, el día del juicio. Seguimos, verso 26. Porque si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos deliberadamente, noten hermanos, porque si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos deliberadamente, ya no quedan sacrificios por los pecados. Y vean lo que dice el verso 27, sino solo la perspectiva pavorosa del juicio y del furor del fuego que devorará a los enemigos. Al que viola la ley de Moisés, lo ejecutan sin compasión, basándose en 2 o 3 testigos. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá quien pisotee al Hijo de Dios, profane la sangre de la alianza que lo consagra y ultraje al Espíritu de la gracia? Conocemos al que dijo, mío es el desquite. En otras traducciones dice, mía es la venganza. Mío es el desquite, yo daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, es terrible caer en manos del Dios vivo. De modo, hermanos, que nosotros vemos claramente, lo que acabamos de leer está en la carta a los Hebreos. Claramente se nos habla que debemos temer el juicio de Dios, y se nos pone un ejemplo. Se nos dice que si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo rechazamos y pecamos deliberadamente, nos endurecemos de corazón y nos vamos al pecado dando la espalda a Dios. Dice el autor de la carta a los Hebreos, si en la antigua ley, en la ley de Moisés, quien profanaba el pacto, se le ejecutaba inmediatamente, la sentencia era pena de muerte. Y nos pregunta el autor de la carta a los Hebreos, cuanto más aquel que pisotee al Hijo de Dios y que cause afrenta al Espíritu de gracia. En otras palabras, si en tiempos del Antiguo Testamento era cosa grave rechazar a Dios, cuanto más ahora que ya vivimos en el cumplimiento de los tiempos, que ya Dios nos ha manifestado su gran amor al mandarnos a su Hijo amado, cuanto más ahora. Y es interesante el lenguaje que utiliza, hermanos, porque algunos quieren decir que la ira de Dios y que los juicios de Dios solo aplican para el Antiguo Testamento, pero vean el lenguaje que encontramos en el verso 28, al que viola la ley de Moisés lo ejecutan sin compasión,
basándose en 2 o 3 testigos, cuanto peor castigo pensáis que merecerá a quien pisotea al Hijo de Dios, profane la sangre de la alianza que lo consagra y ultraje al Espíritu de la gracia. Conocemos al que dijo, mío es el desquite, mía es la venganza, yo daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Y vean en las palabras del verso 31, es terrible caer en manos del Dios vivo. Otra vez en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, encontramos las siguientes palabras. Ok, voy a regresar aquí para no abandonarlos, pero yo me voy a mantener leyendo. En Hebreos capítulo 12 lo leo para ustedes. Cuidado con rechazar al que habla, pues si aquellos no escaparon por haber rechazado al que transmitía los oráculos, o sea, la palabra en la tierra, cuanto menos nosotros, si nos apartamos del que habla desde el cielo. En otras palabras, si los que escuchaban las palabras entregadas en la ley, si estas personas eran castigadas, cuanto más nosotros que dice aquí, cuanto menos nosotros si nos apartamos del que habla desde el cielo. Es decir, Cristo bajó del cielo. Cristo nos ha traído una revelación superior que va más allá. Cuanto más castigo merecemos, hermanos, si rechazamos al Señor Jesucristo, al Evangelio. Verso 26. Dice, estamos en Hebreos capítulo 12, verso 26, su voz entonces, dice, hizo temblar la tierra, refiriéndose al monte Sinaí. Cuando Dios le hablaba a Moisés, temblaba la tierra. Pero ahora hace esta promesa, una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Verso 27, al decir una vez más, indica la desaparición de lo que tiembla por ser creado para que quede lo inconmovible. Está hablando de que un día el Señor va a traer juicio sobre esta tierra. Verso 28. Por eso nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener esta gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con respeto y reverencia. Verso 29. Porque nuestro Dios es fuego devorador. En otras traducciones dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿de dónde sacan aquellos que afirman que que el castigo de Dios, que la justicia de Dios, que la ira de Dios era algo del Antiguo Testamento y que ahora, en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de la gracia, ya Dios no castiga, ya no veremos la ira de Dios, vivimos en el tiempo de la gracia, todo es dulce, todo es azúcar, todo es miel? ¿De dónde lo sacan? De su imaginación, porque de la Sagrada Escritura no lo sacan. Otro pasaje más. Primera a los Corintios en el capítulo 10, se los voy a mostrar. Primera a los Corintios en el capítulo 10 encontramos lo siguiente. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahora noten lo que sigue, verso 5. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos, o sea, murieron, quedaron tendidos en el desierto. Vean el verso 6. Estas cosas sucedieron, y aquí viene a donde quería llegar. Estas cosas sucedieron, ¿cuáles cosas? Los que murieron en el desierto. ¿Para qué sucedieron? Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, o sea, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos, y para que no seáis idólatras. Vean, hermanos, qué lenguaje más claro pudo haber utilizado aquí el apóstol Pablo. Un lenguaje más claro no pudo haber utilizado. Yo continúo la lectura. Dice, y para que no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Verso 8, y para que no forniquemos como fornicaron algunos de ellos y cayeron en un solo día 23,000. 23,000 personas en un solo día. Verso 9, y para que no tentemos a Cristo, como lo tentaron algunos de ellos, y murieron mordidos por las serpientes. Verso 10, y para que no murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Verso 11, todo esto le sucedía alegóricamente, y voy a regresarles aquí la escritura, para que ustedes lo puedan ver, hermanos. Vean lo que dice ahí en el verso 10, vuelvo a leer el 10, y para que no murmuréis como murmuraron algunos de ellos, y perecieron en manos
del exterminador. Todo esto le sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Es en el tiempo en el que estamos. Verso 12. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de medida humana. Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Y aquí voy a regresar con ustedes, hermanos, pero les voy a seguir leyendo. Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. Verso 14. Así pues, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que digo. El cáliz de bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Bueno, es interesante cómo aquí San Pablo no solo les está hablando del castigo divino y que debemos temer, no solo está diciendo que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento se escribieron para ejemplo de nosotros, para que nosotros aprendamos a no, como dice ahí, a no fornicar, a no cometer idolatría, a no murmurar, a no jugar con el pecado. Dice que todo se escribió como ejemplo para nosotros, pero es interesante que a donde el apóstol Pablo quería llegar es al asunto de la Eucaristía. Estaban teniendo en poca cosa el sacrificio de Cristo. Estaban teniendo en poca cosa el sacrificio eucarístico. Y les dice, les dice, es interesante y se los voy a volver a poner, porque lo conecta directamente con la Eucaristía. Dice, verso 15, os hablo como a personas sensatas, juzgad vosotros lo que digo. El cáliz, o sea, la copa, el cáliz de bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo les explica todo ello para decir, ustedes están en problemas, ustedes están jugando con la Eucaristía, están jugando con el sacramento, no están discerniendo, no se dan cuenta y están teniendo en poca cosa el sacrificio al Señor? Hermanos, ¿de dónde sacan estas personas la idea de que Dios ya no castiga? De la Biblia no. No sé de dónde lo sacarán, pero de la Sagrada Escritura no lo están sacando. Y es triste porque los que afirman tales cosas, como dije, yo no sé si lo hagan a propósito o no, pero están creando una falsa dicotomía. Como que Dios era uno en tiempos del Antiguo Testamento y Dios es otro en tiempos del Nuevo Testamento, y que Dios sí castigaba antes y que la ira de Dios era para los tiempos del Antiguo Testamento, pero que ahora en esos tiempos que vivimos de la gracia, que ya no. Entonces, hermanos, nos hemos dado cuenta que no tiene fundamento en la Sagrada Escritura esta forma de pensar. Algo más, hermanos. Los que afirman esto, los que dicen que Dios ya no castiga, dan a entender como que si en el Antiguo Testamento no había misericordia, como que si, o sea, no solamente mienten diciendo que ahora Dios no castiga, sino que también mienten dando a entender que en el Antiguo Testamento Dios no más era castigo, Dios nada más estaba enojado, Dios nada más era un Dios malo, por así decirlo. Vean lo que dice el Antiguo Testamento. Pues diles, dice el Señor, pues diles, dice, por mi vida, oráculo del Señor Dios, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Convertíos de vuestra perversa conducta. ¿Por qué os obstináis en morir, casa de Israel? Eso está en el profeta Ezequiel, el capítulo 33 y el verso 11. Entonces, ¿en dónde queda aquella falsa premisa de que en el Antiguo Testamento era un Dios enojado, un Dios iracundo, y ahí se habla de la ira de Dios, y ahí están los profetas del Dios airado? Porque esa es una frase que algunos han estado manejando. Hablan de que si tú hablas del castigo de Dios, si tú enseñas no solo el amor, no solo la misericordia, sino también la justicia, sino también la reprensión, la corrección divina, sino también la ira de Dios sobre el pecador, la ira de Dios sobre el que rechaza y da la espalda a la gracia de Dios. Si tú hablas de esa manera,
te ponen en una categoría que ellos llaman los profetas del Dios airado. Es una forma de burlarse de la misma Sagrada Escritura. No es un ataque personal contra aquellos que enseñan todo el consejo de Dios. No es realmente un ataque personal contra aquellos que sí hablan no solo del amor, sino también de la reprensión, no solo de la misericordia, sino también del castigo. No solo de la miel y el azúcar, por así decirlo, sino también de la corrección, de la disciplina. Entonces, llamarle a estas personas profetas del Dios airado, realmente no es ni siquiera es un ataque contra nosotros, no es un ataque contra el cristiano fiel, realmente es como burlarse del mismo Dios, de la misma Sagrada Escritura. Y bueno, vamos a continuar. Tengo un pasaje más que les quiero mostrar, hermanos. Lo leo para ustedes, está en Apocalipsis capítulo 2. Vean todo el lenguaje del Apocalipsis capítulo 2, el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué cosa puede ser más Nuevo Testamento que Apocalipsis? Este es el último libro que se ha escrito, por decirlo así, es la última palabra de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo le habla a los cristianos, a las iglesias. Y les dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Verso 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Si no, vendré a ti y removeré tu candelabro si no te conviertes. Con todo tienes esto a favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, y vamos a seguir leyendo porque lo que quiero que veamos, hermanos, es el lenguaje que Dios utiliza aquí, el Señor Jesucristo hablando, cómo Él utiliza un lenguaje que las personas que dicen que Dios no castiga, pues no sé si no lo leen o no les importa o lo reinterpretan a su manera, pero nosotros vamos a ver aquí, hermanos, cómo es un lenguaje muy distinto. Dice aquí, hablándole a otra iglesia, sea que habitas donde está el trono de Satanás, pero mantienes mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel. Ese fue un mártir, a quien han dado muerte entre vosotros, ahí donde Satanás habita. Pero tengo algo contra ti. Tienes ahí a los que profesan la enseñanza de Balaam, al que dice el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y fornicar. De la misma manera, también tú tienes a los que profesan igualmente la doctrina de los nicolaitas. Conviértete pues, si no, vendré pronto a ti y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y una piedrecita blanca y escrita en ella un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y así continúa, hermanos. Si nosotros leemos, por ejemplo, dice así, pero tengo contra ti que permites a esa mujer Jezabel que se llama profetisa enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y comer de lo sacrificado a los ídolos. Yo le he dado un tiempo para que se convierta, pero no quiere convertirse de su fornicación. Mira, voy a postrarla en cama y a los que adulteren con ella los someteré a una gran tribulación si no se convierten de sus obras. Vean lo que dice, hermanos. Dice, mira, voy a postrarla en cama. Aquí se refiere a una profetisa, pero también a los que es falsa enseñanza, es un falso evangelio, y también a los que se dejan arrastrar. Dice, mira, voy a postrarla en cama y a los que adulteren con ellos, a los que abracen esa doctrina. Dice, los que adulteren con ella, los someteré a una gran tribulación si no se convirtieren de sus obras. Entonces aquí tenemos en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo, hermanos, hablándole a las iglesias y dice, sé que ahí tienes a una falsa profetisa, sé que estás permitiendo una falsa enseñanza, sé que estás permitiendo que esta mujer, Jezabel, esté adulterando con mi pueblo.
Y dice el Señor, mira, yo la voy a arrojar acá en la cama. O sea, está hablando de un juicio. Está hablando de que ella caería enferma y posiblemente hasta la muerte, ¿no? Es un juicio divino, es un castigo. Y dice, si no se arrepienten, dice el Señor, y es un lenguaje fuerte. En el verso 22 dice, mira, voy a postrarla en cama, y a los que adulteren con ella los someteré a una gran tribulación, si no se convierten de sus obras. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que sondea las entrañas y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Wow, hermanos, ¿qué más claro puede estar? ¿Sí se dieron cuenta del verso 23? Bueno, 22 dice, mira, voy a postrarla en cama, y a los que adulteren con ella los someteré a una gran tribulación, si no se convierten de sus obras, y a sus hijos los heriré de muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que sondea entrañas y corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, ahí lo ven. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El Dios que disciplina movido por amor, el Dios que castiga movido por su misericordia, lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No son dos dioses, es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. De modo, hermanos, que esa falsa dicotomía que algunos quieren presentarnos, de que el castigo de Dios solo pertenece al Antiguo Testamento, que la ira de Dios solo era para los tiempos del Antiguo Testamento, de que ahora ya es puro amor, ya es pura misericordia y que Dios no castiga. Esto, hermanos, es falso. Es falso, más falso que un billete de $200. En el momento que tú ves un billete que dice $200, sabes que es falso. No hay. Entonces, en el momento que uno escucha que Dios no castiga, que Dios es puro amor, y luego citan San Juan 3:16, todo fuera de contexto, sin explicarlo, nada más es como que están inventándose un mensaje, hermanos. Entonces, ¿qué más podemos ver? Miren, tengo más, aquí no termina esto. Pero bueno, yo creo que para ir cerrando, vamos a hacer lo siguiente. Miren, les voy a mostrar lo que dice este pasaje aquí en la Sagrada Escritura. Ok, déjenme ver si lo tengo. Bueno, yo creo que en cuanto a pasajes, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, porque, aquí, bueno, se brincó eso solo, pero aprovecho para recordar que el que no se ha suscrito, que se suscriba. Pero, hermanos, es una falsa dicotomía creer que Dios ahora ya no disciplina, ya no corrige, que eso solamente era para el Antiguo Testamento. Me vino a la mente, ahorita me vino a la mente el capítulo 15 de la carta a los Romanos. Vean lo que dice Romanos 15 y el verso 4. Lo voy a leer para todos ustedes. Romanos 15, 4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué Dios nos corrige? ¿Por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios nos castiga? De hecho, ni siquiera hemos leído aquel pasaje de la carta a los Hebreos, el que dice que Dios, al que ha recibido como hijo, al que ha adoptado en su familia como su hijo, Dios lo trata como a hijo. Dios lo va a amar. Dios, si es necesario, lo va a corregir, lo va a disciplinar. Si es necesario el castigo, Dios no va a detener el castigo, porque los proverbios dicen que el padre que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Frenar el castigo cuando es debido, frenar la disciplina cuando es debida, impedir la corrección cuando es necesaria, es hacerle un mal a tus hijos. Dios no nos quiere hacer un mal, Dios nos quiere hacer bien. Por eso Dios, movido por amor, movido por misericordia, Dios nos disciplina
Dios nos corrige y si es necesario, Dios nos castigará. Y San Pablo en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Sagradas Escrituras tengamos esperanza. El propósito es para que seamos salvados, hermanos. Miren, hay un pasaje más que se los voy a mostrar, para que ustedes lo puedan considerar. Y dice así, eso está en segundo libro de Crónicas 36, versos del 14 al 16. Del mismo modo, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos, o sea, de los no cristianos. Dice, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros, o sea, profetas, predicadores, maestros. Les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos, el pueblo, ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. ¡Wow! ¿Se fijan? Aquí en este pasaje se nos habla de que el pueblo estaba en pecado. El pueblo estaba en pecado. Y Dios, movido, ahí dice, utiliza la palabra lástima, o sea, por misericordia, por compasión, dice que les enviaba profetas, les enviaba mensajeros, pidiendo que se arrepintieran, llamándolos a la conversión, llamándoles al arrepentimiento. ¿Y qué hacían las personas? Continuaban pecando. Dice que seguían en sus infidelidades, desde los que estaban en la jerarquía, desde los religiosos hasta los laicos. Y dicen que se burlaban de los mensajeros, se reían de ellos, hasta que irremediablemente vino la ira de Dios sobre ellos. Este pasaje, hermanos, está en el Antiguo Testamento, pero no fue San Pablo, no acabamos de leer, lo voy a leer una vez más. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y el otro pasaje que leímos en 1 Corintios capítulo 10, dice que lo que le sucedía al pueblo de Israel en el desierto, dice que esas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para que aprendamos a no adulterar, para que aprendamos a no fornicar, a no cometer idolatría. Todo se escribió para nuestra enseñanza. Y las palabras fuertes que leímos en el libro, en la carta a los Hebreos, donde dice que Dios es fuego consumidor, Dios es fuego devorador, donde se dice que Dios dará a cada uno conforme a su obra, que dice que suya es la venganza y el Señor juzgará a su pueblo, hermanos. Entonces, ¿de dónde sacan estas personas que Dios no castiga? Bueno, de la Sagrada Escritura no es, hermanos. De la Sagrada Escritura no es. Claramente este pasaje casi da tristeza leer estas palabras, hermanos. Del mismo modo, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían, o sea, se burlaban. Escarnecían a los mensajeros de Dios que se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Hermanos, más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Ya leímos nosotros como San Pablo, hermanos, de una manera bien clara nos ha dicho que todo eso se escribió para que nosotros fuéramos enseñados, para que nosotros, hermanos, fuéramos instruidos. Lo vimos en 1 Corintios. Es increíble, hermanos. Es increíble. Vean este pasaje, San Juan 3:36, el que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él, tiempo presente. La ira de Dios está sobre él.
Y hermanos, wow, es increíble, hermanos. Yo creo que este pasaje, vean lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 10. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Está hablando cuando fueron liberados y que cruzaron el desierto. Y vean lo que dice aquí el verso 5. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, pues murieron. Y vean lo que dice, estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos, y para que no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse, y para que no, vean aquí verso 8, para que no forniquemos como fornicaron algunos de ellos y cayeron en un día 23,000 personas. Y vean el verso 9, y para que no tentemos a Cristo como lo tentaron algunos de ellos y murieron mordidos por las serpientes. Y para que no murmuréis como murmuraron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedía alegóricamente y fue escrito. ¿Para qué? Para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. Más claro, ni el agua, hermanos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿Dios nos castiga aún en esos tiempos de la gracia del Nuevo Testamento? La respuesta es sí. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No se trata de dos dioses. Yo sé que la gente que rechaza esta enseñanza de la Sagrada Escritura, de que Dios, dicen ellos, Dios no castiga. Yo sé que ellos no te van a decir que hay dos dioses, pero si los escuchas hablar, pareciera que creen en dos dioses, porque dicen que la ira de Dios y el castigo, eso es para el Antiguo Testamento. Nos quieren presentar una falsa dicotomía, hermanos. No se trata de dos dioses distintos. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. El carácter de Dios sigue siendo el mismo. Los atributos divinos continúan siendo los mismos. En el Antiguo Testamento Dios era misericordioso. Dios lo dijo por boca del profeta Ezequiel. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que yo, dice el Señor, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Convertíos de vuestra perversa conducta, ¿por qué os obstináis en morir, casa de Israel? Entonces, hermanos, ven, Dios siempre ha sido el mismo, compasivo, misericordioso, amoroso, pero también es justo. Y también, movido por ese amor y esa compasión, castiga, disciplina, corrige. Es el mismo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No caigamos, hermanos, en el error que muchos ya han caído. Y muchos, como leíamos, muchos se burlan de los que están enseñando todo el consejo de Dios. ¿Qué significa todo el consejo de Dios? Es decir, el evangelio completo, no a medias, no verdades a medias, que en la realidad son mentiras, no un evangelio a medias, que en la realidad es un falso evangelio. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es un Dios que ama, que se compadece, lento para la ira, grande en misericordia, y también es un Dios que corrige, que disciplina, que castiga a sus hijos y también al mundo pecador, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, estamos llegando ya al final. Quiero despedirme leyendo las palabras que encontramos en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, lo voy a leer para todos ustedes. Hebreos capítulo 12, en el verso 5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, aquí entran los que dicen que Dios no castiga. Vean lo que sucede. Pero si se os deja sin disciplina, sin castigo, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9. Estamos en Hebreos 12. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así es. Verso 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es por amor que Dios sí disciplina, sí corrige y sí también trae castigo. Y también sobre el mundo pecador, también Dios trae también, hermanos. Lo vemos, no lo leí, pero hay un pasaje en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro hay un pasaje donde se está hablando de Sodoma y Gomorra y se está hablando del diluvio. Y después se utilizan esos dos ejemplos para hablar del tiempo presente, del tiempo de la gracia, del tiempo del Nuevo Testamento, para hablar de estos tiempos en los que ya ha venido nuestro Señor Jesucristo. Y se dice de los que viven en pecado y enseñan el error, habla de los falsos profetas. Yo sé que seguramente se estarán preguntando en dónde está ese pasaje. Se los digo rapidito porque ya estoy a punto de cerrar. Este pasaje del que yo les estoy hablando está en Segunda de Pedro, capítulo 2. Lean a partir del verso 1, donde habla de los falsos maestros que enseñan errores y viven en pecado. Es interesante porque Pedro da a entender que el que enseña el error, el que no enseña toda la verdad completa, está relacionada con el pecado. ¿No será, hermanos, que esa es quizás, estoy especulando, ¿no será que quizás esa es la razón por la que no se quiere, número uno, en lo personal confrontar esta realidad de que hay un juicio, hay un castigo? ¿No será esa la razón por la que se está opacando y no se quiere hablar de esto? En Segunda de Pedro capítulo 2 se habla de esos falsos maestros que estaban enseñando un falso evangelio. Y Pedro, el primer papa, en su segunda carta de Pedro capítulo 2, dice que como vino el juicio sobre el mundo de Noé y el tiempo de Sodoma y Gomorra, así vendrá el castigo sobre los que no se arrepientan, sobre los falsos maestros y sobre los que son arrastrados. Hermanos, fíjense nada más. Nosotros, hermanos, somos criaturillas muy pequeñas, somos polvo. El juez es Dios. El solo hecho de que hablemos de un juicio final debería ser suficiente para que aquellos que dudan que Dios castiga, con el solo hecho de saber que hay un juicio final, el cual todos los cristianos lo confesamos todos los domingos que recitamos el credo. En el credo estamos confesando que creemos en el juicio final, en el cual Dios juzgará a vivos y muertos. El solo hecho de hablar del juicio final nos debería de ser suficiente para darnos cuenta que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, pero también es un Dios que corrige. También es un Dios que traerá toda obra a juicio, un Dios que castiga. El verdadero amor no puede prescindir de la disciplina. La verdadera justicia no puede prescindir de la justicia, del castigo divino. Mis amados hermanos, lo voy a dejar aquí. Que tengan un hermoso día. Que el Señor los bendiga.
que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.